con esta... ya salir de la reunión, dice no. Dice acá... Tema número 15, ¿ya? ¿Qué correspondía al tema de personalidad? Bueno, acá te está hablando acerca de tipos de personalidad hacia la búsqueda de la utilidad. O sea, un tipo de personalidad, pero que busca la utilidad y la acumulación de la riqueza. Bueno, a ver, ¿qué se refiere? Por cierto, ¿qué ha pasado acá? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Debería salir acá. Ahora sí. Ujú. Bueno, ese es el tipo económico, ¿no? Se está orientado a la riqueza. Tipo de personalidad que está orientado hacia la búsqueda de la verdad. Si es valor de la verdad, tiene que ver con lo teórico. Teórico, científico también le denomina. A ver, acá otro dice tipo de personalidad que está orientado hacia el culto de la divinidad y la búsqueda de Dios. Ya, pues es religioso, ¿no? Ese es religioso. Según Alport, son los rasgos generales y dominantes que abarcan la totalidad del individuo. Alport tiene una teoría. Esta teoría se le conoce como la teoría de los rasgos. Eh, Él plantea, pues, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, esa teoría de los rasgos plantea que nosotros tendemos a mm, tener un conjunto de características, ¿ya? Pero si son rasgos generales y dominantes, eh, y que abarcan la totalidad de la actividad del individuo, ya son rasgos generales y dominantes, dice, ¿no? Pues no son los secundarios, tampoco superficiales, sino son los centrales, ¿no? Porque él diferencia entre secundario, central y cardinal, ¿verdad? En cambio, hay otro autor que se llama Cattell, Raymond Cattell, que va a plantear que estos rasgos son rasgos de tipo mm, secundario y rasgos de tipo original, ¿no? Pero acá nos está preguntando de Alport y te está hablando acerca de los rasgos más generales. Entonces, para más o menos entender ese temita, ¿ya? Por ejemplo, es como decir, pues, ¿no? Si tú te das cuenta, en la mayoría de tus docentes, hay algunos docentes que destacan por alguna particularidad determinada. Pues si yo, por ejemplo, te digo, ¿no? Menciona tres características mías que haya ciertamente seleccionado y un conjunto de características que seguramente también tengo, ¿no? Pero hay entre 6 a 9 rasgos que son característicos de mi persona. Entonces, a eso se llama rasgos centrales, ¿ya? Los rasgos cardinales hace referencia a un solo rasgo por el que el individuo prácticamente elimina a esos otros rasgos. ¿Eso qué quiere decir? Que a esta persona se le puede conocer solamente con un rasgo determinado. O sea, por ejemplo, ¿no? A Miguel Grau, ¿no? Personaje se le conoce pues como un caballero, ¿no? O sea, si tú mencionas en una sola palabra, resumes toda la característica, todo el rasgo de esa persona que es Miguel Grau, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de César Vallejo, el poeta universal, ¿no? Resumes con ese rasgo toda la personalidad de Vallejo. Si hablas acerca de José Carlos Mariátegui, vas a resumir, no toda esa característica
en que es un tipo estudioso, ¿no? Es un tipo bastante estudioso, profundo, ¿no? Y así, o sea, el rasgo cardinal no se presenta en todas las personalidades, se presenta en algunas personas, no se presenta en todos los seres humanos. Lo que sí hay es un rasgo central y es un rasgo denominado superficial, ¿no? Superficial en el sentido de que no es característico del sujeto, ¿no? O sea, por ejemplo, las preferencias, yo prefiero ir al cine que al teatro, eso no me dice mucho de tu personalidad, ¿no? Yo lavo mi ropa con jabón Patito y no lavo con Bolívar. Bueno, eso no me dice mucho de tu personalidad, pero son rasgos que se presentan de manera superficial, no son rasgos centrales. En cambio, los rasgos centrales son características que determinan la conducta del sujeto, ¿no? Entonces, acá si te planteas son los rasgos generales y dominantes que abarcan la totalidad de la actividad del individuo, se refiere a los rasgos centrales, ¿ya? Se refiere a los rasgos centrales. Por cierto, no me has puesto ni una característica mía, pero bueno, ya es libre decisión tuya. Entonces, a cada uno de ustedes, si se da cuenta, tiene rasgos bastante definidos. Hay algunas que me dicen, esta es una loca, profe, ¿no? Esta es bien tímida, profe, ¿no? O sea, y puede seguir, ¿no? Ciertamente caracterizando a esa persona con un conjunto de rasgos, ¿ya? O sea, con un conjunto de características que se supone pues son los rasgos de esa persona. Muy bien, Fabiola es una joven universitaria que prefiere hacer su trabajo sola y rehúye salir frecuentemente a reuniones sociales. Corresponde según Carl Jung. O sea, rehúye salir frecuentemente a reuniones, dice. O sea, que no sale mucho a reuniones. Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí de Carl Jung? ¿Recuerdas que hemos desarrollado la teoría de Jung? Bueno, digo, ¿recuerdas? ¿Cuál sería una respuesta a ver ahí, según la teoría de Carl Jung? Teoría de Carl Jung. Incluso te dije que Carl Jung mm, era discípulo ¿de quién te había dicho? La- de este señor llamado, pues, Sigmund Freud, discípulo de Sigmund Freud, Carl Jung. Sigmund Freud es el como creador del psicoanálisis, profesor. Sí, pues él es el primer presidente del psicoanálisis a nivel internacional. A ver, nada. Él plantea pues dos tipos de personalidad, introvertida y extrovertida. A la A, introvertido. Claro, eso está recontra sencillo, ¿no? Claro, aquella persona que rehúye a salir frecuentemente, bueno, es una persona introvertida, ¿no? ¿Se me escucha, gente? Sí, profesor, Sí, ahora sí se lo profesor. escucha. Ya, sí, ahora sí. Estaba hablando como loro y nada. Ya, ¿se ha entendido? ¿Sí? Ujú. Sí se ha entendido, ¿no?
Estoy hablando solo, creo. Ah, no. Me quedé en lo que decía Sigmund Freud, profesor. Ah, no, pues yo les decía que Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis y Carl Jung fue su discípulo, el primer presidente del psicoanálisis a nivel internacional. Y él recuerda que tiene una teoría sobre la personalidad, pero de tipo psicológico y no separa entre los extrovertidos de los introvertidos. Y acá, si te caracteriza como una persona que rehúye salir frecuentemente a reuniones, evidentemente se refiere a una persona de personalidad introvertida, ¿no? Entonces la respuesta es la A, pues la A, ¿no? Ya. Vamos con la pregunta número 6. Vamos con la pregunta número 6. Vamos con la pregunta número 6. Dice, el término afín con el ciclotímico es... ¿Quién es el ciclotímico? ¿Quién es el ciclotímico? Es como gordito, profesor, pícnico. No, no, no es como gordito. A ver, es correcto tu afirmación, pero ya el pícnico es su forma biológica. Su forma psicológica del pícnico es ciclotímico, ¿no? O sea, es una relación, pues. Pero si decimos ciclotímico, no nos referimos a la parte corporal, ¿no? Nos referimos a la parte psicológica. Y eso tiene que estar claro porque, o sea, para saber la teoría, ¿no? Claro, sabemos que el ciclotímico tiene la personalidad del pícnico, ¿no? Que sería, pues, la forma corporal. Entonces, ¿cómo sería? Gordito, esa es su forma, ¿no? Del ciclotímico, su forma física es gordito, de, mm, de, de una estatura baja, sin cuello, cara redonda, ¿no? Ese es el ciclotímico. Su forma, su forma física, pero su forma psicológica es el ciclotímico, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Es comunicativo, es triste, es serio, es callado, es cínico. ¿Cómo es el ciclotímico? Es querido por todos. ¿Ya? Comunicativo. Claro, cae chévere a todos, ¿no? Ujú. Entonces, si cae chévere a todos, quiere decir que Comunicativo. Está es introvertido o es extrovertido según la teoría de extrovertido. extrovertido. Y si es extrovertido, ¿será comunicativo o no? Por supuesto que sí. Claro, pues gordito, cachetón, alegre, obviamente, ese es el comunicativo, pues. Social, le gusta interactuar con los demás. De San Martín podemos decir que es una persona puntual y colaborador, ¿no? De acuerdo con Alport nos referimos al rasgo responsable, puntual y colaborador. Esos son rasgos centrales o son rasgos originales. De San Martín podemos decir Centrales. que es responsable, puntual y colaborador, ¿no? O sea, no hay, o sea, San Martín tiene su propia característica o cardinal, ¿no? Pero acá se refiere a rasgos bastante centrales. Profesor, ¿qué es ergios? Ah, ergios y el otro término que es metaergios. Ergio significa Criseli. Esta es la teoría de Raymond Cattell. Para Raymond Cattell existen mm, en la personalidad los rasgos originales y los rasgos superficiales. Los rasgos originales están compuestos de ergios y metaergios. ¿Qué significa un ergio? Que tú ya naces con esas características propias desde la biología. Por ejemplo, tu forma de reírte, tu forma de llorar, tu forma de emocionarte, ¿no? Todo eso pertenece a los ergios. Pero hay metaergios, aquellos rasgos que son aprendidos de manera social. Entonces, cuando busques o cuando encuentres el término ergio, se refiere a eso. Ergio son los rasgos que tú has heredado, son rasgos innatos, son rasgos biológicos
que están desde que uno nace, pues, ¿no? A eso se llama ergios. Una persona con carácter depresivo, triste, poco sociable, poco expresivo. Esto hace referencia, según Hipócrates, ¿a quién? De carácter depresivo, triste, poco sociable. Flemático. ¿Quién? O flemático. O De carácter lacónico. depresivo, triste, Lacónico. O contra melancólico. Bueno, me meto chaira, hago michi en mi brazo. O sea, hay gente que reacciona así, ¿no? Ya. 9. Los grandes luchadores sociales, según Alport, sobresalen gracias a la presencia de un rasgo. ¿Cuál es? Claro, si es los grandes luchadores, es el rasgo cardinal, pues, ¿no? O sea, ese es el rasgo más característico de estas personas. Según la teoría de Kretschmer, el viscoso tiene tendencia hacia la enfermedad denominada. ¿Quién es el viscoso? pícnico. Gordito. Epiléptico, Gordito. psicosis. El gordito es el pícnico. ¿Qué cosa puede padecer el pícnico? ¿Recuerdas o no? ¿Recuerdas o no recuerdas? ¿Qué padece el pícnico? Depresivo, obsesivo, obsesivo. Sí, pues. Según la teoría de Kretschmer, el epiléptico es el físicamente, ¿no?, que está determinado y él padece Delgado. epilepsia, ¿no? Esquizofrenia, ¿quién lo padece? El leptósoma, ¿no? El alto, flaco, de extremidades alargadas, ¿no? Pero si hablamos acerca del gordito, tiene que ver con depresivo obsesivo. Pero el viscoso es el gordito. ¿Estás seguro? La batería se apagó. Voy a Creo enchufar que la era batería. musculoso, profe. Ajá. A ver, recuerda pues, leptósomo, ¿qué cosa es? ¿El leptósomo qué cosa era? Ya te has olvidado, ya. ¿Qué cosa era el leptósomo? ¿Te olvidaste? A ver, es el deportista, Es claro, pues. delgado, profe. Leptoso. Es una ¿Cómo? persona delgada. El leptósomo es una persona delgada. ¿Ya? Ya te has olvidado. No me digas. Ya. A ver, en el chat, para todos, recuerden, el leptósomo. Leptósomo. El leptósomo ya tiene una personalidad esquizotímica. Esquizotímica. El atlético tiene una personalidad viscosa. Viscosa es su personalidad, ¿no? Y el pícnico
tiene una personalidad ciclotímica. Entonces, haciendo esa relación, acá te está hablando acerca del atlético. ¿Sabes cuál es el problema? Que tú confundes porque llama viscoso, pareciera, ¿no? Bizcochito, parece un pancito, pareciera algo así gordito, ¿no? Pero no es. El atlético es el viscoso, ¿ya? Entonces tienes que recordar esa relación, porque si no vas a estar confundiendo. Entonces, el atlético, si era viscoso, ¿cuál era la enfermedad que podía tener? El atlético. Esquizofrenia. No, el esquizofrénico es el leptósomo, ¿ya? Él puede padecer esquizofrenia, decía Kretschmer, ¿no? Y el atlético podía padecer de epilepsia, no olvides eso. Esa es la enfermedad que le asigna Kretschmer. Aunque científicamente eso ya no está probado. Según Ernest Kretschmer, el pícnico tiene tendencia hacia la enfermedad denominada, ¿cuál sería ahí? ¿Cuál sería? Ajá. A la B dicen por acá. Claro, pues el pícnico, si ya te he mandado el mensaje, ahí en el interno dice pues ciclotímico, ¿no? Pero su padecimiento de este ciclotímico, del gordito, ¿ah? Es la psicosis maníaco-depresiva. ¿Cómo se entiende eso? También conocida como la ciclofrenia. Ciclofrenia. ¿Qué significa? Es una esquizofrenia, güey, pero es una esquizofrenia de tipo maníaco-depresivo. O sea, ese gordito puede terminar así como un loquito, pero riéndose en su momento maníaco y totalmente melancólico en su etapa depresiva. Imagínate tener una ciclofrenia, es aso. En su etapa maníaca, es jajaja, 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 jajaja. En su etapa depresiva es terrible, 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 Cris, ¿ya? De nuevo, profe, diga qué tipo de esquizofrenia, ciclofrenia, sí, lo has escrito muy bien, Nico, la ciclofrenia. Dice la psicosis maníaco-depresiva, ¿ya? ¿Cómo que ya me acordé? Sí, me había acordado ya. Sí sabía, Nicole. Realmente estaba en la punta de la lengua. Entonces, esa es la relación. Entonces, acá, ¿cuál sería? Sería pues la ciclofrenia o la maníaco-depresiva, ¿no? ¿Hay una diferencia entre psicosis y neurosis, gente, o no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Puedes distinguir lo que es la psicosis, ya que hoy día vamos a hacer el seminario con las preguntas? ¿Puedes distinguir entre lo que es el psicótico, Y el el psicótico neurótico. y el psicópata? Psicópata del neurótico. Mm, El psicótico es el que tiene Es que el psicosis. psicótico es como, por ejemplo, con el social, con... ¿Cómo? No, psicótico sería trastornos, profesor. Ya, eso es importante que tú distingas. En el caso de la neurosis, la psicosis y la psicopatía, todos son trastornos.
O sea, ¿cuál es la diferencia entre una enfermedad y un trastorno? Es que una enfermedad puede tener cura a través de fármacos. O sea, por ejemplo, cuando tú entras a un estado de depresión, son síntomas característicos y recurrentes en la persona que se presentan como una situación ya constante, ¿no? O sea, me dejo entender, no es algo esporádico, ¿no? No es algo de vez en cuando, así como cuando tu mamita o no, tu viejito saca la miércoles, de vez en cuando, ¿no? Por ejemplo, ahí decimos que es no es maltrato, pues, ¿no? O sea, eso es hacer justicia, pues, ¿por qué le hace renegar, no? Pero si todos los días te masacra, ya eso se llama violencia familiar, pues. Igualito pasa en el caso del psicótico, del neurótico, ¿no? El neurótico, por ejemplo, tiene algunos patrones de conducta que son bastante recurrentes, o sea, son repetitivos. Por ejemplo, que alguien esté todos los días triste, ya eso es depresión, pues. Pero es alguien que todavía se da cuenta de la realidad, o sea, que no se ha alejado de la realidad. ¿Eso qué significa, profesor? Que tiene presente la realidad inmediata. O sea, el neurótico es alguien que tiene patrones de conducta, pero que son repetitivos, pero que todavía ya tiene conciencia de esta realidad. En Eso es el cambio, neurótico, ¿no, profesor? ese es el neurótico. Ahí hablas pues hoy en día ya no se habla el término neurótico, ya algunas universidades han descartado. Por ejemplo, San Marcos no utiliza neurosis, ¿no? Utiliza el término trastorno. O sea, trastorno neurótico, trastorno psicótico, ¿no? O también conocido pues como, a ver, ¿cómo le llaman esto? Oh, claro, trastornos, pues, trastornos de psicosis y neurosis, ¿no? En el caso del trastorno de la psicosis, ahí sí, el sujeto ya ha perdido contacto con la realidad. Esto es más fuerte, la psicosis es más fuerte, ¿ya? Eh, ¿Y el trastorno mental a qué se le llama, profe? ya, estaba hablando acerca del trastorno y la enfermedad, ¿no? Me había pasado a especificar cada cosa. Es que en la enfermedad, Jairo, o sea, tú, por ejemplo, estás enfermo de algo, tú vas al médico y el médico te receta un tratamiento. Puede ser 7 días, puede ser un año, puede ser 2 años. Y se supone que después de ese tratamiento tú vas a mejorar. ¿Ya? En el caso el aspecto de la psicología, tú tienes que entender que acá no se puede hablar de enfermedad. ¿Por qué? No es que, por ejemplo, tienes depresión, vas al psiquiatra, el psiquiatra te va a recetar un fármaco para combatir tu depresión, sí, pero no solamente eso, pues necesitas hacer terapia. O sea, no porque consumas cantidad de fármacos quiere decir que tú vas a finalmente, pues, curarte, ¿no? Si no tienes una terapia psicológica, ya por más pastillas que tú consumas, tu cuerpo no va a poder reaccionar porque la enfermedad, recuerda, desde el psicoanálisis, no solamente es biológica, es sobre todo psicológica, ¿no? Entonces, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que hay una rama de la medicina que se llama la psiquiatría, pues la psiquiatría no es una rama de la psicología, la psiquiatría es una rama de la medicina, pues los médicos son aquellos facultados para medicar, para dar fármacos. El psicólogo no tiene esa facultad porque no ha hecho pues una carrera de medicina, ¿no? Entonces, ese médico, ¿ya? O los psiquiatras, en, tienen pues su propia academia, ¿no? De psiquiatría en Estados Unidos. Pero los psicólogos también tienen su propia organización, una academia de psicólogos, ¿no? Entonces, tanto los psiquiatras, que más o menos se van para el lado de la medicina, y los psicólogos constantemente publican, pues, o sea, hacen investigaciones, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de la psiquiatría, tratan ciertamente a las enfermedades mentales como si fueran, pues, como si fueran enfermedades, ¿no? En cambio, los psicólogos van más por el tema de trastornos. Entonces, va a depender a qué universidad puedas postular, ¿no? Por ejemplo, San Marcos, se puede decir que está influenciado más por la rama de los psicólogos, ¿ya? Entonces, por ahí que tienen ya, o sea, toman el tema de trastornos como algo, pues, eh, como se dice, ¿no? Como
como si fuera pues una enfermedad, ¿no? Como antes llamaban enfermedad, ahora le llaman pues trastornos. Esa es la diferencia, ¿no? O sea, ¿por qué se le llama trastorno? Porque en el otro lado pues se lo conocen como enfermedad mental. No sé si me he dejado entender. Ya, entonces, ¿puede decir la diferencia, por favor? Dice Nicole. Bueno, en el caso de, del psicosis, el psicótico, ya el psicótico, Nicole viene de psicosis, y no confundas con psicópata, que es el que tiene comportamiento antisocial. O sea, el psicótico es aquella persona que ha perdido noción de esta realidad. O sea, vive un mundo interno. O sea, y el psicótico, no vayas a pensar que de frente es el esquizofrénico. O sea, hay varios tipos de psicosis. Hay varios tipos. O sea, lo característico de este conjunto de psicosis es que el sujeto ha perdido contacto con la realidad. Ese es el psicótico. El psicópata es el antisocial. Es el sujeto que no se relaciona, o sea, que en todo caso aborrece de las normas morales establecidas en una sociedad e intenta ir contra esas normas, Nicole. Ese es el psicópata, o sea, es el antimoral. Entonces, es un trastorno neurótico, se podría decir, ¿no? Para hacer esa diferencia entre psicosis y neurosis, que se genera como un problema de adaptación. Claro, dentro de lo que es esta neurosis, que es una alteración, se le conoce como el antisocial al psicópata. O sea que es un sujeto que no le gustan las normas y va a violar esas normas cuanto pueda, ¿no? Ese es el psicópata. Y el neurótico es aquel sujeto que ya te dije, ¿no? Presenta ciertos síntomas característicos que son repetitivos, son recurrentes en el sujeto, ¿no? Por ejemplo, de que todos los días una persona esté triste, esté llorando, ya pues eso, ¿qué cosa te dice, no? Eso te dice pues que hay un patrón de conducta, pero el neurótico no es alguien que se haya alejado de la realidad, sino, o sea, todavía se da cuenta quiénes son sus padres, ¿no? Todavía se da cuenta qué día es hoy, no habla todavía incoherencias, ¿no? Pero está camino, o sea, hay algunos del neurosis pasan a ser psicosis, ¿no? O sea, tienen una personalidad psicótica. Entonces, esa es la diferencia entre estos términos, ¿no? Wow, nos hemos, Muy claro. nos hemos demorado. Profesor, una pregunta. ¿Una persona depresiva tiene que tratarse ¿cómo se dice? Con un psicólogo, ya no, con un psiquiatra? ¿Es necesario? Psicólogo, Depende a su grado. Una persona psicólogo, depresiva. dice Eli, psicólogo. El psicólogo te va a derivar, si es necesario, al psiquiatra. O sea, los casos mucho más complejos ya lo toca el psiquiatra. ¿Se me ha escuchado? Sí, profesor, gracias. Sí, logro escuchar, profesor. Ya, ok. Entonces sí, primero te evalúa pues el psicólogo, si es un caso ya de carácter no solamente terapéutico, Chicos, pueden evitar hacer menos ruido, por favor. Cuando participamos se escucha su voz totalmente en la clase. sino además eh, de evaluar pues pasa el psiquiatra, ¿no? Muy bien. Ujú. Ya.
¿Dónde estamos? Estamos acá, ¿no? Dice, el enanismo y el gigantismo son considerados para Kretschmer como biotipos amorfos, ¿no? Amorfo o displástico se le conoce eso, ¿eh? No tienen una personalidad definida, ¿no? El rasgo con relación a los sentimientos patrióticos serán para Cattell un rasgo sentimiento patrióticos, un rasgo central o un rasgo cardinal. Sentimiento hacia la patria, amor hacia la patria. Si es un sentimiento patriótico, o sea, solamente esa característica es cardinal. Según Cattell, el rasgo se refiere a la personalidad que por su naturaleza es innata e impulsiva. Es innata y además es impulsiva. Temperamental. Sí, pues un rasgo temperamental. 5. La ciclofrenia o psicosis maníaco-depresiva es un trastorno típico de ella. Bueno, ya lo hemos hecho, pues, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Seguro está buscando el pícnico, ¿no? Pues recuerda que es la parte psicológica del pícnico, ¿no? Llamado ciclotímico. Esa es la respuesta. Muy bien. Vamos ahora a la práctica que nos toca realizar, ¿ya? Tan, 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 tan. Ya, volví. ¿De cuál ibas a compartir? Ya. ¿Dónde está esto? Ah, ya. Ya, gente, vamos por acá, ¿ya? Shupili. Oye, estoy todo curcu. Sí, tema, ya. Ya, ahora sí. Ahora sí estamos más cómodos. Bien, entonces decimos la primera pregunta. De acuerdo con el modelo, la formación de la personalidad y las manifestaciones de la conducta de un individuo dependen. Bueno, acá te está hablando acerca de qué enfoque, ¿no? Si es el enfoque cognitivo, humanista, conductista, psicoanalítico, cognitivo, ¿no? Pero ¿cuál es esa relación que tú puedes encontrar en esa expresión? A ver, de acuerdo con el modelo, la formación de la personalidad y las manifestaciones de la conducta de un individuo dependen de qué. A ver, si pones ahí cognitivo, se supone que el cognitivo antes de la conducta debes procesar la información. Entonces vamos a ver. De acuerdo con el modelo cognitivo, la formación de la personalidad y las manifestaciones de la conducta de un individuo dependen de las formas de procesar la información en su mente, forma de percibir la realidad y la construcción de pensamientos. Eso me ha convencido, ¿eh? Ya, puede ser. Vamos a ver con el humanista. Humanista dice, de acuerdo con el modelo humanista, la formación de la personalidad y la
manifestación de la conducta de un individuo dependen de las formas en que se manifiesta el inconsciente. Incluso sin la necesidad de estar poniendo ahí la respuesta, tú te das cuenta claramente que el tema del inconsciente no lo toca el humanista, ¿no? Lo toca el psicoanálisis. Por lo tanto, eso pues no va. El conductista, las estructuras mentales formadas de modelos aprendidos. Nada, pues el conductismo, ¿qué te va a decir eso? Pues el conductismo más bien rechaza esas estructuras mentales, ¿no? ¿Eso qué cosa es, no? Eso no es nada científico. El psicoanálisis, la autorrealización, eso sería del humanismo psicoanalítico. Y el cognitivo al final dice las estructuras reprimidas, eso es psicoanálisis, pues. Entonces, la única que se relaciona con lo que es la respuesta es la A, ¿no? O sea, porque antes de desarrollar una conducta, bueno, pasa por un filtro, pues, ¿no? Pasa por los procesos cognitivos. Vamos con la número 2, dice, el aspecto de la personalidad que depende fundamentalmente de los valores biológicos constitucionales de cada individuo es, ¿cuál es? El aspecto de la personalidad que depende fundamentalmente de factores biológicos. Los factores biológicos, ¿qué cosa condicionan en el aspecto de de esto que se conoce pues como los componentes de la personalidad? Claro, estamos hablando básicamente de, ¿cuál? Jairo. Sociabilidad, decía, profe. No, no es sociabilidad, pues. Recuerda que lo biológico es lo hereditario. Cuando hablen de lo biológico, de frente a lo hereditario. Lo hereditario. Y lo hereditario siempre va a ser biológico. ¿Cuál es biológico? ¿El temperamento o el carácter? O sea, tienen que hacer esa diferencia, porque si no van a estar prácticamente perdidos, pues, ¿no? Recuerda que con qué naces, pues. O sea, si es un factor directamente biológico, no puede ser la sociabilidad porque tú no naces, pues, sociabilizado. Tú cuando naces recién aprendes a socializarte, recién aprendes a tener carácter, recién tu intelecto comienza a desarrollarse, tu autoestima también se va a desarrollar. Pero el temperamento, cómo te ríes, cómo lloras, los niños cuando no nacen tienen una forma de llorar, todo eso es temperamento. Todo Lo eso es heredan, profesor. Dime, Mayra. Lo heredan. ¿Cómo? Lo heredan. O ya Claro, nacemos, ya nacemos con eso. claro, ya tú naces con temperamento, pues la forma como te ríes, eso no lo has aprendido. ¿Dónde aprendes a reírte? ¿Cómo lloras? Ya eso no has aprendido, pues. No has aprendido. Pero ahí está, mira, tu sonrisa. Eso es parte Pero, de tu temperamento. pero profesor, hay risas que dicen, algunas hacen unas risas como que son fingidas, así Ah, como no, que eso te es otra quedan. cosa. Eso es otra cosa. Pero cuando estás emocionado, por ejemplo, esa emoción, o sea, si bien es cierto, ¿No? el temperamento, puedes controlar, ya, y como tú dices, puedes fingir, pero no puedes modificar, pues. O sea, cuando realmente te da un shock verdadero, ¿no? Que no puedas disimular, o sea, ahí explota tu temperamento, ¿no? Por eso es que acá hay una relación entre temperamento y carácter. O sea, así es, Crisel. Esa Crisel. O sea, tú practicas más o menos cómo vas a reaccionar cuando veas al chico de tus sueños. Ay, no, profe, eso ya sale espontáneo nada más. Sale, ya, ese espontáneo es el temperamento, güey. Ese espontáneo es el Ah, temperamento. ya voy a anotar. Ujú. La teoría factorialista de la personalidad de Cattell sostiene que, bueno, Cattell es el que te dije, pues, que planteaba rasgos superficiales y rasgos originales, ¿no? Los ergios y metaergios. Lo fundamental en la personalidad son los factores constitucionales. Tenemos rasgos de origen ambiental y rasgos de tipo constitucional. La personalidad es el conjunto organizado de 12 factores diferenciados. La diferencia entre las personas se debe a los rasgos superficiales. No, pues más bien los rasgos superficiales son rasgos que ciertamente no nos distinguen mucho, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje es un rasgo bastante superficial. Todos tenemos un lenguaje determinado, ¿no?
La personalidad se basa fundamentalmente en factores conscientes e inconscientes. No, pues, no. Tenemos rasgos de origen ambiental, o sea, biológico, y rasgos de tipo constitucional, ¿no? O sea, es que se van constituyendo en el proceso. Esa es la respuesta, ¿no? O sea, no solamente es los ergios, que es biológico, sino también son los metaergios que se obtienen de forma social, ¿no? 4. Dado que los gemelos univitelinos tienen la misma constitución biológica, dice, ¿no? El factor que explica las diferencias de ellos presentan un desarrollo a nivel de qué. O sea, si bien es cierto, los gemelos tienen una base neuronal común, pero ¿qué cosa los diferencia? ¿Qué cosa los diferencia a los gemelos? Temperamento, profesor. No, pues, o sea, el temperamento podríamos decir que lo heredan, pues, pero acá no te dice temperamento, te habla de familia, género, herencia, el clima, el ambiente. ¿Qué cosa es lo que los diferencia? Herencia. La herencia de los diferencias, si estamos diciendo que incluso, ¿por qué se le llama univitelinos? Porque vienen del mismo óvulo. O sea, ¿qué cosa es lo que te... Género. Si tú naces, ¿ya? Claro, pues si tú naces con tu hermano junto, eres gemelo con tu hermano, pero uno ha salido más, ¿cómo te digo? ¿No? Más chancón y el otro ha salido más relajado. Entonces, ¿qué ha pasado? Eso es lo que te está preguntando, pues. El factor que explica las diferencias que ellos presentan en su desarrollo es El ambiente. el ambiente, pues. Eso es lo que te cambia, claro. ¿Con quién te juntas? ¿Con quién caminas? ¿Dónde estás? ¿En qué sociedad te mantienes? El contexto. Eso es lo que va a cambiar, pues. ¿Te das cuenta? El ambiente es lo que te cambia. ¿Te das Profesor, y los cuenta? mellizos también aplica también ahí, ¿no? Porque los mellizos son los que ¿Los qué? son igual que los gemelos, solo que nacen diferente. Cada uno, los mellizos, cada uno en su bolsita, ¿no? En su Ah, placenta. claro, Tienen cada uno su placenta. tienen una estructura que incluso en los mellizos, claro, en los mellizos son dos espermatozoides distintos que se han fecundado en óvulos distintos, ¿no? Entonces ahí surgen los mellizos, pues, los mellizos. Y por eso que los mellizos puede salir uno varón, la otra puede salir mujer. Así es. 5. Una diferencia entre rasgos y tipos de personalidad es que aquellos permiten, entre rasgos y tipos de personalidad, ¿cuál es? Bueno, dice categorizar a los sujetos de acuerdo a su estructura psicológica. Una diferencia entre rasgos y tipos de personalidad es que aquellos permiten, o sea, se refiere a los tipos de personalidad, ¿no? ¿Categorizan a los sujetos de acuerdo a su estructura psicológica? No, pues, en cuanto a su constitución física, ¿no? Esa es la respuesta, a menos que haya otra acá que nos haga dudar. De los tipos constitucionales. Constitucional significa, pues, la constitución física o psicológica, ¿no? Establecer diferencias de grados entre las personas, la utilización de categorías, conceptos cuantitativos, identificar las bases biológicas de las... No, no. Es según la constitución, ¿no? Si eres gordito, si eres flaquito, etc. En el complejo de Edipo ocurre... ¿qué ocurre en el niño? A ver, hemos hablado bastante del complejo de Edipo. ¿Qué ocurre? Que el niño tiene apego a la masa, como que llega a gustarle su mamá, algo así. Ya, pero Eh, ahí en la alternativa 6, ¿cuál sería entonces la respuesta? En la alternativa 6, en la pregunta las 6. 6. La de ¿Tiene miedo a convertirse en mujer? La D. Claro, pues, D. La tiene D. un Ajá. deseo reprimido hacia la mamá, ¿no? Y ve al papá como un opositor.
Claro, Por eso cuando son grandes los hijos o las hijas buscan características físicas o psicológicas, emocionales obviamente. a sus padres. Similares. Ya, entonces, cuando te estás enamorando, Crisel, ya sabes, ya. Pregúntate si Sí. esas características son las de tu Es cierto, papá. profe. ¿Es cierto? Sí, Crisel, ya lo has comprobado ya, 100% cierto. Sí, profe. Ah, su Crisel, ya. Level Ya, 100 ya está, profesor. ¿Qué imagínate, cosa? imagínate. Ah, yo no sé qué es el Muy amor, bien. profe. No sabes qué es el amor. No, Ya solo sé pasó que es un gusto. experiencia, dice, Ahí toditito. tienes, Criseli, el libro de Platón. Te recomiendo el libro del banquete, que se ha escrito hace 2000 años acerca del amor, Criseli. El El banquete banquete, se llama. de El tomar nota. banquete de Platón. O sea, un libro que te habla acerca del amor hace 2000 años, ¿no? Claro, filósofo Platón. Y de ahí puedes buscar pues el libro de Eric Fromm, El arte de amar, Crisel. Ojalá te ayude, ¿no? ¿A qué, profesor? ¿A amar? Todos nos ayuda. El arte de amar. Todos aman, creo, profesor. Yo amo a mi Sí, mami. pues hay distintos tipos de amor, ¿no? Según Freud, dice, el mecanismo por el cual la persona olvida algún evento personal cargado de alto contenido emocional se denomina, eso también hemos hecho. Incluso, recuerdas que ese tema ni siquiera estaba en el programa. Yo he tenido que casi agregarlo, ¿no? El psicoanálisis. Según Freud, el mecanismo por el cual la persona olvida algún evento personal cargado de alto contenido emocional, ¿cómo se denomina? Claro, si olvida algo, no, no olvides que eso es por represión, pues. O sea, una situación desagradable que haya sucedido en tu vida, tiendes a olvidar porque reprime tu inconsciente. O sea, no es que tú reprimes eso, sino que, muy bien, Nicole, no es que tú reprimas eso conscientemente, sino que inconscientemente tu inconsciente, ¿no? Borra ese recuerdo, ¿no? Por ejemplo, tú tenías una cita médica para saber, ¿no? Que te habían diagnosticado si tenías cáncer o no, pero olvidas por querer no saber, pues, o sea, no es que olvidas intencionalmente, obviamente tú quieres saber qué cosa es lo que te ha pasado, pero tu inconsciente lo borra de tal manera que te hace olvidar, ¿no? Pues no quieres saber la noticia, pues. Entonces eso es por represión. Cuando Rebeca va a una fiesta, se comporta seductoramente con los muchachos. Ella no se percata de su comportamiento y, sin embargo, critica cuando observa a otras. Esa es clásica, ¿no? O sea, cuando otra comete, ahí sí rajona todavía, pero cuando ella lo hace, no, ahí sí, no, ella es una santa, es una santa paloma, es un amor de Dios, es un pan de Dios. Pero cuando lo hace otra, no, ahí sí, saca las garras. Mira que esa chica, ¿cómo se puede comportar así, no? Miramos a veces la paja en el ojo ajeno, ¿no? No, pobrecitos, los cubanos, qué pena ellos. Pero nosotros no, mira, wow, culturalmente somos un avance. Dale, gente, ¿qué sería eso? ¿Qué estaría pasando? ¿Cuál es el mecanismo de defensa del yo? Claro, porque acá Rebeca está utilizando un mecanismo de defensa en el sentido pues de rajar de otra persona, pero sin darse cuenta que ella misma es así, ¿no? No olvides a eso, se llama proyección, se está proyectando en otra persona, ¿ya? A eso se llama proyección y es un mecanismo de defensa. ¿Mm? Entonces tú hablas de otra persona, pero proyectando tu personalidad en esa persona, ¿ya?
Eso es. Vamos con la número 9. Sostener que la conducta humana es originada por motivaciones, conflictos y temores inconscientes caracteriza al enfoque. Ahí, ¿cuál sería? Otro ejemplo de proyección, por ejemplo, cuando vas al banco y te encuentras con algún amiguito en la cola del banco y tú inconscientemente, mira, ¿qué le dices? Oye, ¿has venido a pagar para tu examen de admisión? O sea, él no te había dicho a qué había ido, pero tú ya te has proyectado en él, o sea, ya le has dicho a qué tú has ido allí al banco, ¿no? Eso se llama proyección. O sea, sin que te diga nada, ya te has proyectado tú mismo en esa persona. Eh, Dice sostener que la conducta humana es originada por motivaciones, conflictos y temores inconscientes. Claro, ese es psicoanálisis. Bueno, inconsciente, todo lo que es inconsciente es psicoanálisis. Ante situaciones tensas, la persona utiliza mecanismos de defensa porque estos le permiten, ¿no? ¿Qué cosa les permite? Aclarar la realidad, reducir la ansiedad, elevar la autoestima, enfrentar sus dudas, evitar la distorsión cognitiva, reducir una ansiedad. Se reduce, ¿no? Para no estar ahí ansioso, preocupado, pensativo. Para eso es que tienes estos mecanismos de defensa, ¿no? Muy bien. Vamos con la número 11. La 11 dice, Raúl siente el impulso de apropiarse del lapicero de Juan cuando nadie lo ve. Sin embargo, pesan más sus valores y decide no tomar lo ajeno. En este caso, según el psicoanálisis, qué bueno que hayamos hecho el psicoanálisis, porque prácticamente todo de psicoanálisis nomás te están preguntando. ¿Cuál es? La E. El empleo de la racionalización. La racionalización, No, no, la. el Criseli es el empleo de la racionalización Criseli es un mecanismo también, así como la represión, así como la proyección, también es otro mecanismo de defensa del yo. Ese es el mecanismo del yo. Entonces, ¿qué cosa es lo que haces con la racionalización? Por ejemplo, Criseli, te invitan a una fiesta, a un kino, y te invitan a bailar, pero tú no sabes bailar. Ya a lo mucho, pues, no sé, aplaudes, ¿no? Y lo haces bien. Pero bailar no. Entonces, tú, para no pasar roche contigo misma, ya tu inconsciente busca una salida, o sea, tu yo busca una salida, tu yo, no tu inconsciente, tu yo busca una salida para que te toleren. Por ejemplo, puedes decir, no, es que estoy mal del pie, me he dislocado hace poco y estoy saliendo de eso, ¿no? Más adelante, cuando ya me recupere, voy a bailar. O sea, no está diciendo, oye, no sé bailar, qué roche, no, sino que racionalmente te salvas de esa situación. Así como cuando vas a la piscina y no sabes, ¿no? Nadar, entonces racionalmente para que no digas, pero oye, roche, tengo 20 años, no sé nadar, o sea, que no sé ni lanzarme a un charquito de agua, ¿ya? ¿Cuál es la excusa? No, el agua está muy fría, el agua está muy fría. ¿Te das cuenta? Entonces a eso se le conoce Mm. como, se le conoce como racionalización, ¿ya? Entonces eso ten bastante cuidado. Tania, ya te he visto haciendo ya ahí tus ocurrencias, ¿no? No sé si ha sido Tania, no sé quién ha sido. Y lo borra todavía, ya, marca No Tania. fui, pero fue por confusión, disculpa. Ya, Tania, marca ahí la respuesta. ¿Cuál sería? Ahora que tienes el poder de marcar, ¿qué estás experimentando ahí, Tania?
Y acá me dan una respuesta. Ajá, la B dice. La B, ¿cuál es la utilización de la represión? Mira, Raúl siente el impulso de apropiarse del lapicero de Juan Carlos. O sea, eso es el ello. El ello te dice, ve, apodérate, ¿no? Sin embargo, pesan más sus valores. O sea que viene el super yo, que es la parte moral, y decide no tomar lo ajeno. En este caso, según el análisis observamos, ¿qué cosa? La presencia del ello, sí. El conflicto inconsciente no es un conflicto inconsciente netamente, ¿no? O sea, la utilización de la represión, porque al final decide no tomarlo. O sea, que es la presencia del superior, pues. El superior le ha dicho, ya, oye, ya, tranquilízate, ¿eh? No siempre, no siempre el super yo gana la contienda de este desequilibrio. A veces el superior, tomamos pues las cosas, ¿no? Y nos llevamos, por ejemplo, estos corruptos, ¿no? En el Congreso, su ello les hace pues robar, 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 robar. No hay nada de moral en ese aspecto, ¿no? Entonces acá decimos pues que es la presencia del superior, ¿no? La parte moral del individuo, ¿ya? No, acá no está predominando el ello, pues Nicole, porque mira, dice, pesa más sus valores y decide no tomar, o sea, no lo toma. Si lo tomara, sí, pues predominio totalmente del ello, ¿no? Predominio totalmente del ello, ¿no? Y no sería la B porque acá no está reprimiendo recuerdos, o sea, o la utilización de represión, acá te confunde porque dice reprimir, ¿no? Entonces no lo tomas, entonces no, nada tiene que ver con eso. Recuerda que la represión es olvidar situaciones dolorosas, desagradables. Eso es la represión y es un mecanismo de defensa del yo. Claro, pues, si hemos hablado de la estructura, el ello, al costado el super yo y arriba, más arriba está el yo, ¿no? Entonces, entre la lucha, entre la moral del superior y el ello, que es, ¿no? La parte, como se dice, libidinosa del organismo, bueno, finalmente no siempre gana el superior, ¿no? A veces el ello es el que se antepone, ¿no? Esa es, ¿ya? Vamos con la número 12. La alteración psicológica caracterizada por un temor irracional ante determinados objetos o situaciones se denomina, facilito pues, temor irracional, temor exagerado. ¿Cómo se llama eso? Es un tipo de neurosis, ¿no? Fobia. Claro, pues ¿a qué le tienes miedo? La pirofobia, miedo al fuego, ¿no? La acrofobia, miedo a las alturas. La aracnofobia, miedo a las Arañas. arañitas. La herpetofobia, miedo a los insectos. La ginecofobia, miedo a las mujeres. Oye, hay varones que le tienen miedo a las mujeres. A mí me tiene miedo todo, profesor. ¿Cómo? ¿Por qué, En sus Cristian? sueños, No sé, profesor. en sus Pero sueños miedo en qué le sentido, tienen o sea, miedo. ¿qué les haces a los Nada de chicos? broma. Dice Eli. No, dice que soy muy dramática. ¿Eres muy dramática? Así dice. Allá. Me paro y digo a Unai también. Mucha bulla, mucha bulla. La loca. Ya justo estábamos hablando de psicosis, gente, ¿no? Ya. Continuamos, ¿ya? Continuamos. Entonces, la fobia es eso, ¿no? La frustración es un estado emocional que surge cuando un obstáculo impide la satisfacción de una necesidad o logro. ¿Ya? Puede ser. ¿Se daña la autoestima por influencias externas? No. ¿Exige en el inconsciente un conflicto perturbador? Tampoco. ¿El sujeto enfrenta una fuente nuida? No. ¿Los sentimientos de culpa bloquean la conducta? No. Es un obstáculo, ¿no? Hay algo que impide la satisfacción de una necesidad, ¿ya?
Entonces, sí, pues sí, totalmente de acuerdo contigo. Acá dicen que conocen muy bien en qué cosa es la frustración. 14. Eh, ya sí, bueno, no solamente tú, ¿no? Francamente todos. Estado afectivo que se caracteriza por ser muy intenso, de corta duración. Esto tiene que ver con tema de afectividad, pues, ¿no? Y se acompaña con cambios psicofisiológicos. Claro, es sencillo, pues, ¿no? Si es un Ya. estado intenso, es pasión, pero es de corta duración. Recuerda que la pasión puede ser más duradera que el sentimiento. Entonces, un estado de ánimo, profesor. No, no es un estado de ánimo. Emoción. Un estado de ánimo sí es, no es duradero, pero no es intenso el estado de ánimo. Eso es lo que tiene que diferenciar, pues. O sea, mira, con estas palabritas nomás. Si te dice es intenso y de corta duración, eso es emoción. Si te dice que es intenso y de larga duración, eso es pasión. Si te dice que no es intenso, pero que es de larga duración, eso es sentimiento. Si te dice que es de corta duración, pero no es de tanta intensidad, eso es estado de ánimo. ¿Se comprendió o no? Sí, profe. Sí, Así nada más. Sí, profesor. No hay necesidad de... El estado de ánimo es circunstancial. O sea, uno amanece y amanece pues aburrido, ve el clima y dice, ah, pero ese es circunstancial, ¿no? O sea, es un estado de ánimo. No es tan intenso, pero como se dice, pues no es tan vivaz, no es tan claro así como la emoción. La emoción es fuerte, ¿no? Pero es rápida, pues, es rápida la emoción. Profesor, y entonces aquellas personas que son muy libres, o sea, pueden hacer mucha bulla como, como, ¿cómo es eso de que aquellas personas que son muy libres pueden hacer mucha bulla como se le conoce a esa persona? Entonces aquellas personas que son muy libres, o sea, no, pues acá hay una confusión entre lo que es la libertad y lo que es hacer lo que Libertinaje. claro. A ver, Jairo, para explicarte ese tema, hay un teórico llamado Jean-Paul Sartre y seguramente otros teóricos más que hablan acerca de la libertad. La libertad a veces se piensa como un acto de hacer lo que se te pega la gana, pero en realidad no es eso. Te pongo este caso, ¿ya? Te pongo este caso. Un muchacho sale de vacaciones con sus padres, ¿ya? Un muchacho sale de vacaciones con sus padres. Se van a un país exótico. Y en este país él decide llevar pues su paquete de marihuana en la maleta. ¿Ya? Esa es su decisión. Esa es su decisión. Entonces lo lleva. Están en el aeropuerto a punto de abordar este, el, el avión de retorno a casa y en eso se percata los padres, ¿no? Del chico de que hay pues perros que se están apersonando donde ellos están. Y se percata su mamá que en la maleta de este desgraciado ya hay un paquete pues de marihuana. Y ellos tienen que decidir qué demonios hacer. ¿Qué harías si fuera su papá de este individuo? O sea, si fueras el padre o la madre de este sujeto, ¿qué haces? Que no viaje por lo devuelvo a marihuanero. casa. No, ni siquiera, no está en su casa, ya está de viaje, ya ha ido, ha disfrutado, está de retorno a su casa. Y él Lo dijo, de, pero bueno, en mi país no hay así, ¿no? De hierbitas, entonces me voy a llevar hierba de acá, ¿no? O sea, él practicó su libertad, pero esa libertad, que entre comillas pareciera libertad, no lo hizo responsablemente, pues. ¿Cuándo se vuelve responsable esta libertad, Jairo? Cuando él asume esa decisión, pero tomando en riesgo las consecuencias de lo que va a hacer, pues, o sea, involucra a sus padres que nada tienen que ver en el asunto y esa libertad ya no se convierte en libertad, pero se convierte en libertinaje, porque ha decidido así, pues, al azar, y ya no hay una responsabilidad de por medio, ¿no?
¿Te das cuenta? Entonces, a eso ya no se habla, ya no se dice libertad, simplemente es una decisión por decisión. A eso se llama libertinaje. Es otra cosa que él no diga, bueno, soy consciente de que yo he sido, entonces yo lo asumo, esa es mi responsabilidad. Entonces ahí sí está asumiendo la responsabilidad, o sea, su libertad debido a que hay una conciencia de asumir las consecuencias pues, de su acto, ¿no? Entonces, ese aspecto es de vital importancia. Entendido, profe. En- Entender, ¿no? Esa relación entre libertad y libertinaje, pues, ¿no? La gente es bastante libertina, pues, ¿no? Esta sociedad, por ejemplo, comprende así la libertad, ¿no? Algún estúpido periodista sale en el medio, dice cualquier idiotez, y eso le llama libertad de prensa, por ejemplo, ¿no? O sea, Libre yo le, expresión. yo le digo, pues, ¿no? A tal candidato, terruco, aunque no lo sea, pero bueno, lo igual, ¿no? O sea, pero esa es mi opinión, pues tiene que respetar y tiene que respetarme, ¿no? A eso le llaman libertad algunos estúpidos, ¿no? Disculpe el término, pero francamente cansa escuchar en la prensa Claro, esas profesor. cosas, ¿no? Cansa. Ya, Prensa entonces, amarillista. sí, pues una prensa totalmente que desinforma, ¿no? Desinforma totalmente. En vez de informar, desinforma. Y a eso le llaman libertad de expresión, cuando en realidad ni siquiera, pues, francamente hay un entendimiento de qué cosa es la libertad, ¿no? O sea, soy libre, voy a ir a tu casa y en tu puerta me voy a orinar, entonces soy libre, ¿no? Eso garantiza la libertad, ¿no? Eso no puede ser. Soy libre, ¿no? De prender mi televisor y ver, no sé, algún programa de esto, ¿no? Eso no es libertad. O sea, lo que hace la prensa es libertinaje, ¿no? Que es muy distinto, porque no se dan cuenta que a través de esos programas friegan, dañan la conducta de los adolescentes, de la gente. Ah, los adolescentes ya no quieren ser, pues, antes médico, profesional al servicio del país, ¿no? Ahora quieren ser modelo. Todo el mundo quiere ser modelo. ¿Qué quiere salir del colegio para ser modelo? Porque siendo modelo ganas bien. Ese es el concepto de vida que se vende, ¿no? Dale, gente, los procesos afectivos intensos y absorbentes que pueden canalizar la vida psíquica en una determinada dirección se les denomina, o sea, si son intensos, absorbentes y canalizan toda la vida psíquica, o sea, toda tu vida psíquica, eso es pasión, pues. Pasión. La pasión canaliza todo lo que haces en esa dirección. 16. Según el enfoque motivacional de Abraham Maslow, el interés de ser profesional y destacar en respectiva carrera se explica por una necesidad de estima, afiliación, pertenencia. Bueno, Maslow es un psicólogo de la teoría humanista. Él plantea una pirámide de necesidades, ¿no? Donde establece que la primera base son las necesidades físicas, biológicas o fisiológicas, ¿no? Entonces, a partir de que tú logres satisfacer esas necesidades físicas, fisiológicas, vas a poder satisfacer las necesidades de seguridad. Y a partir de ahí vas a poder satisfacer tus necesidades sociales o tu necesidad de afiliación o necesidades de estima, también se conoce porque te rodeas pues de la gente, de la sociedad, ¿no? Y a partir de ahí vas a poder, ¿no? Buscar, lograr algunos objetivos, a eso se llama reconocimiento o también la necesidad pues de logro, ¿no? Pero acá quiere destacar, ¿no? En la carrera estamos hablando de autorrealización, pues lo que está buscando el ser humano acá es autorrealizarse, ¿no? Como un sujeto que todos se vean en él. ¿A qué motivo psicosocial se refiere relacionarse con los demás? Establecer vínculos interpersonales y vivir en grupo. Eso es gregarismo. Gregarismo también se le conoce a la estima y la afiliación, o sea, esa necesidad de pertenencia al grupo, ¿no? De pertenecer a un grupo determinado se llama gregarismo. El hecho de postular a la universidad sería un ejemplo de, o sea, si estás postulando a la universidad, ¿es necesidad o es motivo? El hecho de postular a la universidad sería un ejemplo de si estás postulando, ¿qué sería? Necesidad, motivo, seguridad, poder, afiliación. De seguridad, De de necesidad. necesidad,
Necesidad es el estado de carencia. El motivo es la representación de lo que uno desea, pero acá el hecho de postular, Poder. el de poder, no, pues acá no hay una situación de que yo quiero destacar, yo quiero ser líder ¿no? de la universidad. Acá simplemente el hecho de postular a la universidad, ¿no? Es una necesidad de seguridad. No, la seguridad sobre todo está en el garantizar lo que es el techo, Nicole, garantizar lo que es la comida, ¿no? Esas son necesidades de seguridad, ¿verdad? El techo, ¿no? Tener quien te respalde. Afiliación. Entonces es más afiliación porque ahí es donde vas a socializar, vas a socializar, ¿ya? Cuando Cristina se acerca a sus amigas para conversar, sabe de ellas y estar en compañía, saber de ellas y estar en compañía, se puede afirmar que su motivación se orientó por un motivo social denominado reconocimiento, recíproca intimidad, compartir, intimidad, filiación. Filiación significa mm, compartir, ¿no? Estar socialmente con otra persona, ¿ya? Porque se acerca, no se acerca por reconocimiento, ¿no? Feeling. La persona dispuesta a afrontar los grandes riesgos de una carrera en ventas probablemente se siente impulsada y un fuerte motivo de... La persona dispuesta a afrontar los grandes riesgos de una carrera en ventas, ya la persona dispuesta a afrontar los grandes riesgos de una carrera en ventas probablemente se siente impulsada y un fuerte motivo, logro, poder, ¿cuál? Exploración y curiosidad. No, pues acá sí lo que está buscando, ¿qué cosa es? Si está Poder. dispuesta a afrontar los grandes riesgos, Lograr. está queriendo justamente logro. Claro, está buscando el logro, ¿no? Porque poder ya sería pues cuando ya tienen. Claro. Muy bien, gente. Hasta ahí nos vamos a quedar en esta... Un hito más, profe. ¿ya? Está muy interesante su clase. Criseli, debo entrar a otra academia. Ya, continuamos. Percepción alterada o modificada de las características de un objeto. Esto ya tiene que ver con el tema de percepción, ¿no? Si acá se altera o se modifican las características de un objeto, entonces tienes que diferenciar entre lo que es ilusión y lo que es alucinación, ¿ya? La ilusión también podría ser un espejismo, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia entre espejismo y ilusión? Es que el espejismo es una forma de alucinación. La fantasía es un tipo de alucinación. La imaginación también puede ser alucinación. ¿Qué, profe? ¿Cómo así? Es que cuando tú imaginas, el objeto no está. O sea, cuando tú tienes que guiarte por algo, ¿no? ¿El objeto está o no está? Si no está, ya eso es alucinación. Y tú estás viendo como si hubiese un objeto, eso es alucinación. Pero, por ejemplo, si tú ves una imagen donde supuestamente estás viendo pues una cara, ¿no? Y a partir de ahí distorsionas, o ves una sombra y distorsionas esa sombra, eso es ilusión. O sea, la ilusión es una distorsión de un objeto, de una imagen, de algo que está ahí delante de ti, ¿no? O sea, en la ilusión no es que no hay objeto, en la ilusión está el objeto, pero se distorsiona ese objeto. Por ejemplo, tú estás no sé si alguna vez has estado en la carretera, al mediodía, ves a lo lejos y parece un charco de agua, ¿no? Te subes al carro, estás yendo y no hay charco de agua. O sea, Es por el calor. ya, claro, entonces ese es un tipo de ilusión. Es una ilusión de tipo objetivo porque se distorsiona la imagen como si hubiese. O sea, no es que la imagen no está, sí está la imagen, pero lo genera el propio objeto. ¿Te das cuenta? O sea, el objeto está ahí, eso es una ilusión. Pero si tú ves algo que no existe, ya eso es alucinación. Ante la Profesor, dime. ¿tiene alguna similitud con la ilusión óptica?
¿A qué te refieres? O sea, claro, en la ilusión hay varios tipos de ilusión, pues, ¿no? La primera clasificación que tú vas a encontrar es la ilusión de tipo objetiva, cuando el objeto causa esa ilusión en ti, y la otra es la ilusión subjetiva. Por ejemplo, las personas que son recontracelosas, esos que llamas tóxicos o tóxicas, que miran cosas, o sea, distorsionan la realidad debido a su toxicidad, ¿no? O sea, debido a sus celos. Entonces, distorsionan la realidad. No es que el objeto haya distorsionado la realidad, él es el que distorsiona la realidad, ¿no? Entonces, son tipos de ilusión. La ilusión, lo que tú hablabas, pues la ilusión objetiva, la ilusión, digo, visual, ¿no? A eso que te referías, ¿no? Eso es parte de la ilusión, ¿no? O sea, es un tipo de ilusión, pero que tiene que ver con la visión, ¿no? ¿Es bueno o malo, profesor? La ilusión, no, pues no es que es bueno o es malo. Ha sido, como siempre, un gusto haberlos acompañado, asesorado. Y bueno, cuando quieran nuevamente, seguramente vamos a poder reencontrarnos más adelante, muchachos. Y a los que ya no van a continuar, seguramente por distintos motivos, espero que les vaya bien. Siempre espero que les vaya bien, ¿no? Y ha sido un gustazo haber trabajado pues con ustedes durante todas estas sesiones, ¿no? Que inicialmente pensé que eran, ¿cuánto, Nicole? 4, ¿no? Después se extendió hasta se extendió bastante, ¿no? Se extendió bastante, ¿ya? Bueno, un abrazo para todos. No sé, pues nos tomamos una foto final si es que prenden su cámara y si no, bueno, también entenderé, ¿no? Entenderé, Claro, profesor. ¿ya? Compañeros, prendan sus cámaras. Nicole sigue grabando, ¿no? Nicole sigue grabando.